Hola, le habla Antonio Siriaco Cruz desde la República Dominicana, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y vamos a presentar el comportamiento de la economía dominicana durante esta primera parte del año 2022, básicamente el primer semestre, enero-junio. La República Dominicana durante esta primera parte tuvo un crecimiento positivo, en promedio creció 5,6%, es un crecimiento dentro del contexto que se está viviendo bastante importante, va a tener uno de los crecimientos más altos de toda la región de América Latina y el Caribe. El sector que lideró este crecimiento es el sector del turismo, que lo hizo con un 35,6%. Es decir, que el sector turismo, que el sector servicio, ha generado un valor agregado importante durante este primer semestre. Todos los sectores tuvieron un crecimiento positivo, excepto el sector de la minería, que tuvo una caída en su crecimiento, tuvo un crecimiento negativo de alrededor de menos 17,6%. Con respecto al sector externo, claramente hubo un crecimiento de las exportaciones durante esta primera parte de este año 2022, y las exportaciones tuvieron un crecimiento positivo de 9,54%, y las importaciones claramente tuvieron un crecimiento de 31,64%. Por lo tanto, este crecimiento de las importaciones todavía refleja que existe una demanda importante del aparato productivo de bienes importados, tanto de bienes finales como de bienes intermedios. Y eso indica que hay una demanda todavía durante este contexto de, de desaceleración de la economía mundial. Con respecto al sector público, el sector público durante los últimos años se ha desempeñado con déficit en las finanzas públicas. Sin embargo, ha sido un déficit controlado. Para esta primera parte, estos primeros 6 meses, el sector público se viene manejando con un déficit de 0,37%. Por lo tanto, eso indica que ha sido un balance un tanto manejable, y claramente los ingresos tributarios crecieron en alrededor de 14,62%, y los gastos del gobierno tuvieron un mayor crecimiento de 19,79%. Pero esa es una tendencia que se ha mantenido durante los últimos años. Sin embargo, hay que recalcar que durante este primer semestre ha habido un cuidado y ha habido cierto nivel de racionalización en el gasto público. Con respecto a la política monetaria y el comportamiento del tipo de cambio, el gobierno ha venido para combatir la inflación, las políticas monetarias que parten obviamente del Banco Central han venido eh, de un cambio de ciclo, de una política acomodaticia, de tasas de interés laxa, bajita, a claramente una tasa de interés mucho más alta, una política monetaria mucho más restrictiva, y por lo tanto la tasa de política monetaria de referencia del Banco Central ha venido incrementándose y ha venido pasando de 3,0% a 6,25%, y luego entonces ya en el último comunicado del Banco Central incrementó su tasa de política monetaria a 7,25%. Por lo tanto, esta medida de política monetaria restrictiva lo que induce prácticamente a que el resto de las tasas de interés se incrementen, y esto está muy articulado con toda la política de combate a la inflación por parte del Banco Central, que está en los dos dígitos prácticamente. El último informe y la última información del Banco Central para este semestre ronda alrededor del 9,46% la tasa de inflación anualizada. En lo que respecta a las perspectivas económicas
Para finales de este año se espera que la economía dominicana, y las evaluaciones que se hacen es que tendrá un crecimiento de un 5%. Casi todas las evaluaciones, tanto gubernamentales como de instituciones multilaterales, están rondando los pronósticos en la vecindad del 5,0%. La perspectiva política, en la sociedad dominicana se está discutiendo en el Congreso Nacional la ley de extinción de dominio para el decomiso de los bienes que han sido robados por parte de funcionarios, y todo eso ha generado toda una discusión en el Congreso Nacional y hay algunos desacuerdos, pero la perspectiva es que se apruebe una ley de extinción de dominio para decomiso de los bienes públicos sin tomar en consideración elementos de retroactividad para que no choque con la Constitución de la República. Y por último, claramente que la economía dominicana se ha visto matizada por el conflicto bélico Rusia-Ucrania. Esto ha impactado de manera indirecta a la economía dominicana muy fuerte, debido a que la República Dominicana es un importador neto de combustible, hidrocarburos, gas natural, carbón mineral, también de commodities, que son insumos para la producción de importantes bienes de consumo para la población dominicana, y esto ha atizado los niveles de inflación y ha generado básicamente cierto nivel de presión al gobierno para que incremente los elementos de protección, es decir, los subsidios a grupos vulnerables para minimizar los efectos económicos y los choques externos de este conflicto bélico militar Rusia-Ucrania.